El millonario quiso comprar su primera vez, pero ella le enseñó el valor que el dinero no puede pagar, y fue él quien terminó de rodillas por ella. La lluvia de octubre golpeaba ferozmente contra los cristales del café La Esquina del Arte en la colonia Roma Norte, mientras Valeria Contreras terminaba de limpiar las mesas después de otro largo día de trabajo. A los 23 años, había aprendido que la vida en Ciudad de México no perdonaba a quienes nacían sin privilegios, pero nunca había perdido la esperanza de que las cosas mejorarían. «Val, ya puedes irte», le gritó don Roberto desde la cocina. «Yo cierro hoy». Valeria agradeció con una sonrisa cansada. Había trabajado 12 horas seguidas entre el café por la mañana y su trabajo de medio tiempo en una oficina contable por las tardes. Su meta era clara: ahorrar lo suficiente para terminar sus estudios de administración en la universidad, que había tenido que pausar cuando su padre perdió el trabajo en la fábrica textil. Mientras recogía su mochila desgastada y su paraguas roto, escuchó el rugido de un motor potente afuera. Por la ventana empañada pudo distinguir un Maserati negro que se detenía justo frente al café. En una zona donde la mayoría de la gente usaba transporte público o bicicletas, ese auto destacaba como un diamante en un mercado de pulgas. Del automóvil bajó un hombre alto, impecablemente vestido, con un traje italiano que probablemente costaba más que el salario anual de Valeria. Tenía el cabello negro perfectamente peinado hacia atrás, facciones marcadas y esa confianza que solo dan años de nunca haber escuchado un «no» como respuesta. Calculaba que tendría alrededor de 35 años. «Disculpe», dijo el extraño al entrar al café, sacudiéndose la lluvia del abrigo. «¿Tienen café americano?» Don Roberto salió de la cocina, obviamente impresionado por la elegancia del visitante. «Por supuesto, señor, para llevar. Para aquí, por favor». Valeria se había quedado inmóvil junto a la puerta, observando al desconocido. Había algo en él que la intrigaba y la ponía nerviosa al mismo tiempo. Sus ojos eran de un café oscuro intenso, pero tenían una frialdad que contrastaba con la calidez del lugar. «¿Usted trabaja aquí?», preguntó el hombre, dirigiéndose directamente a Valeria. «Sí, señor. Bueno, trabajaba. Ya terminé mi turno. Me llamo Diego Santamaría», dijo él extendiendo una mano perfectamente manicurada. «Disculpe la pregunta directa, pero ¿estudia usted?». Valeria dudó antes de responder. «Estoy pausando mis estudios temporalmente». Diego asintió como si hubiera confirmado algo que ya sospechaba. «¿Administración de empresas? ¿Cómo sabe eso?». «La vi revisando libros de contabilidad durante mi lunch el martes pasado. Parecía muy concentrada». Valeria se sorprendió de que la hubiera notado. Durante la semana muchos empresarios de la zona frecuentaban el café, pero rara vez prestaban atención al personal. «Tengo una propuesta de trabajo para usted», continuó Diego, mientras don Roberto le servía el café. «Paga muy bien y le permitiría terminar sus estudios sin preocupaciones económicas». Valeria sintió una mezcla de esperanza y cautela. «¿Qué tipo de trabajo?». Diego sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «¿Podríamos hablar en privado? Quizás mañana, en un lugar más apropiado para discutir negocios. Señor Santamaría, agradezco la oferta, pero no lo conozco. No sería apropiado». «Por supuesto, tiene razón. Aquí tiene mi tarjeta», dijo, sacando una tarjeta de presentación de oro mate. «Soy el CEO de Grupo Santamaría, una de las desarrolladoras inmobiliarias más grandes del país. Puede buscarme en Internet, verificar mis antecedentes. La propuesta es completamente legítima». Valeria tomó la tarjeta, sintiendo el peso del papel fino entre sus dedos. El logo era elegante, y el nombre de Diego aparecía con títulos impresionantes. «¿Por qué yo?», preguntó, genuinamente curiosa. «Porque en un mundo lleno de personas que solo buscan aprovecharse de otros, usted parece diferente, auténtica». Don Roberto carraspeó desde detrás del mostrador. «Val, tu transporte se va en 10 minutos». «Gracias, don Roberto». Valeria miró nuevamente a Diego. «Señor Santamaría, si su oferta es legítima, puede explicármela aquí y ahora». Diego tomó un sorbo de su café antes de responder. «Muy bien. Necesito a alguien para un proyecto especial, alguien sin conexiones en mi círculo social, alguien que pueda ser discreta. El trabajo requeriría su tiempo completo durante 3 meses, viajes ocasionales, y le pagaría 200,000 pesos».
Valeria casi se atraganta con su propia saliva. Era más dinero del que había visto en su vida entera. ¿Qué tipo de proyecto exactamente? Acompañarme a eventos sociales, cenas de negocios, algunas galas benéficas. Necesito a alguien inteligente a mi lado, alguien que pueda sostener conversaciones interesantes con mis socios y clientes. ¿Como una acompañante? Como una asistente personal especializada en relaciones públicas, corrigió Diego. Todo completamente profesional. Valeria sintió que había algo más detrás de la propuesta, algo que Diego no estaba diciendo. Su instinto le decía que fuera cautelosa, pero la cantidad de dinero era tentadora. Con esa suma podría terminar la universidad y ayudar a su familia. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Por supuesto, llámeme cuando haya decidido. Diego terminó su café, dejó un billete de 500 pesos en la mesa por una cuenta de 40 y salió del café tan rápidamente como había llegado. El Maserati desapareció en la lluvia, dejando a Valeria con más preguntas que respuestas. «Ese hombre es muy rico», comentó don Roberto recogiendo el dinero. «Pero hay algo en él que no me gusta. Ten cuidado, Val». Esa noche, mientras Valeria viajaba en el metro hacia su casa en Neza, no podía dejar de pensar en Diego Santamaría y su misteriosa propuesta. ¿Realmente era tan simple como él lo había presentado? Al día siguiente, Valeria se había levantado temprano para buscar información sobre Diego Santamaría en Internet. Lo que encontró la impresionó y la inquietó a partes iguales. Grupo Santamaría era efectivamente una de las desarrolladoras más exitosas de México, con proyectos millonarios en Cancún, Puerto Vallarta y Playa del Carmen. Diego aparecía en múltiples revistas de negocios, siempre descrito como el soltero más codiciado del país y el millonario más joven en el ranking de Forbes México. Sus fotos mostraban a un hombre que frecuentaba galas benéficas con diferentes mujeres espectaculares del brazo, pero nunca parecía tener una relación seria. Los artículos de chismes especulaban sobre su vida amorosa, pero él mantenía un perfil discreto en asuntos personales. Valeria había decidido llamarlo cuando terminó su turno en el café. Para su sorpresa, Diego contestó al primer timbrazo. «Señorita Contreras, me da mucho gusto escucharla. ¿Ha considerado mi propuesta? Señor Santamaría, me gustaría escuchar más detalles antes de decidir». «Perfecto. ¿Puede acompañarme a cenar esta noche? Así podremos discutir todo con tranquilidad. Preferiría que fuera en un lugar público durante el día». Diego se rió suavemente. «Muy sensata. ¿Qué le parece mañana en el restaurante Pujol? Es muy público y respetable». Valeria conocía ese restaurante de nombre. Era uno de los más exclusivos y caros de la ciudad, el tipo de lugar donde una comida costaba más que su salario semanal. «No tengo la ropa apropiada para ese tipo de lugar». «Eso no será problema. Le enviaré algunas opciones esta tarde. Solo dígame su talla y dirección». «Señor Santamaría, no puedo aceptar ropa de un extraño». «Señorita Contreras», dijo Diego con tono más serio, «si va a trabajar conmigo, necesitará un guardarropa apropiado para los eventos. Considérelo una inversión en su imagen profesional». Después de mucho dudar, Valeria aceptó. Esa tarde un chofer llegó a su casa con 3 vestidos elegantes, zapatos y accesorios, todo en su talla exacta. Su madre, Esperanza, la miró con preocupación. «Mija, esto es muy extraño. ¿Qué tipo de trabajo requiere que te vistas así?» «Es trabajo de relaciones públicas, mamá. Eventos elegantes, cenas de negocios». Su madre, una mujer de 50 años que había trabajado toda su vida como empleada doméstica, tenía un instinto muy desarrollado para las situaciones peligrosas. «Valeria, ten mucho cuidado. Los hombres muy ricos a veces creen que todo se puede comprar». Al día siguiente, Valeria se sintió completamente fuera de lugar al entrar a Pujol. El vestido azul marino que había elegido era hermoso, pero se sentía como si llevara puesto un disfraz. Diego ya la esperaba en una mesa privada, vestido impecablemente con una camisa blanca y saco negro. «Se ve espectacular», dijo Diego, levantándose para saludarla. «El azul es definitivamente su color». «Gracias. Todo esto es impresionante». Durante los primeros 20 minutos de la cena, Diego fue el perfecto caballero. Preguntó sobre su familia, sus estudios, sus planes para el futuro. Valeria comenzó a relajarse, pensando que quizás había juzgado mal la situación. «¿Puedo preguntarle algo personal?».
dijo Diego mientras llegaba el plato principal. Depende de qué tan personal. ¿Tiene novio? ¿Alguna relación seria? Valeria se puso tensa. No veo cómo eso es relevante para un trabajo profesional. Tiene razón, pero mi propuesta es un poco más compleja de lo que inicialmente le mencioné. El corazón de Valeria comenzó a latir más rápido. ¿Qué quiere decir? Diego se inclinó hacia adelante bajando la voz. Valeria, voy a ser completamente honesto con usted. Tengo 36 años, he construido un imperio empresarial, tengo más dinero del que podría gastar en varias vidas, pero hay algo que nunca he experimentado. ¿Qué es? Una relación auténtica. Cada mujer que he conocido ha estado interesada únicamente en mi dinero. He tenido encuentros, pero siempre han sido transacciones. Nunca he estado con alguien que realmente se preocupe por mí como persona. Valeria comenzó a sentir un mal presentimiento sobre hacia dónde se dirigía la conversación. Cuando la vi en el café, continuó Diego, vi algo diferente, pureza, autenticidad, y me hizo pensar que quizás usted podría enseñarme cómo se siente estar con alguien real. Señor Santamaría, si está insinuando lo que creo que está insinuando, le ofrezco $1.000.000 por 3 meses de su tiempo. Viviría en mi penthouse. Tendría todo lo que pudiera desear y su única responsabilidad sería estar conmigo, acompañarme, conocerme, enseñarme lo que significa una conexión genuina. Valeria se quedó sin habla. La cifra era astronómica, más dinero del que su familia vería en décadas, pero la propuesta la hacía sentir náuseas. ¿Está tratando de comprar mi virginidad? No es así como lo veo, respondió Diego calmadamente. Lo veo como una oportunidad mutua. Usted obtiene seguridad financiera y yo obtengo la oportunidad de experimentar algo real. Valeria se levantó bruscamente de la mesa, sintiendo cómo todas las miradas del restaurante se dirigían hacia ella. Señor Santamaría, no sé qué tipo de persona cree que soy, pero no estoy en venta. Valeria, espere, no me malinterprete. No hay malentendido posible, dijo Valeria con voz temblorosa pero firme. Usted cree que porque soy pobre, puede comprarme como si fuera un objeto, pero hay cosas en este mundo que el dinero no puede comprar, y una de ellas es la dignidad. Se dirigió hacia la salida, pero Diego la alcanzó en la entrada. Por favor, déjeme explicarle mejor. No hay nada que explicar, pero dígame algo, señor Santamaría. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué, con todo su dinero, se siente tan solo que necesita pagar por compañía? La pregunta golpeó a Diego como una bofetada. Por primera vez en años, alguien había visto a través de su fachada de éxito y poder. Valeria se alejó bajo la lluvia que había comenzado a caer nuevamente, dejando a Diego parado en la entrada del restaurante más exclusivo de la ciudad, sintiéndose más pobre que nunca. Diego permaneció inmóvil bajo la marquesina de Pujol durante varios minutos después de que Valeria desapareció entre la multitud de Polanco. La pregunta que ella le había hecho resonaba en su mente como un eco que se negaba a desvanecerse. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué, con todo su dinero, se siente tan solo? Subió a su Maserati y condujo sin rumbo por las calles de la ciudad durante más de 2 horas. Pasó por Santa Fe, donde se alzaban los rascacielos que él había ayudado a construir. Cruzó por las lomas, donde vivía en su penthouse de 400 metros cuadrados. Finalmente terminó en el Zócalo, observando a las parejas que caminaban tomadas de la mano bajo la iluminación nocturna de la catedral. Había construido un imperio desde los 25 años, cuando heredó una pequeña empresa constructora de su padre. En 11 años, había multiplicado el patrimonio familiar por 100, había aparecido en portadas de revistas, había dado conferencias magistrales sobre éxito empresarial, pero esa noche, por primera vez, se sentía como un completo fracaso. Su teléfono sonó. Era su asistente, Mónica. Señor Santamaría, ¿cómo estuvo la cena? ¿Necesita que prepare algún documento para la nueva colaboradora? No va a haber ninguna colaboradora, Mónica. Cancela todos los arreglos. ¿Pasó algo? ¿La señorita no cumplía con el perfil? Diego reflexionó antes de responder. Cumplía con el perfil perfecto. Ese era el problema. Esa noche, Diego no pudo dormir. Caminó por su penthouse, observando las obras de arte que había comprado, porque algún asesor le dijo que eran una buena inversión, no porque realmente las apreciara.
Miró los premios y reconocimientos que llenaban su oficina privada, recordatorios de un éxito que esa noche le parecía hueco. Se sentó frente a su ventana que daba hacia toda la Ciudad de México y por primera vez en años se permitió ser completamente honesto consigo mismo. Valeria tenía razón. Había intentado comprar algo que no estaba en venta, pero más grave aún, había demostrado que no tenía ni idea de cómo obtenerlo de manera genuina. Mientras tanto, en Nezahualcóyotl, Valeria llegaba a su casa cerca de medianoche. Su madre la esperaba despierta en la pequeña sala, viendo una telenovela en el televisor de 20 pulgadas que habían comprado usado 3 años atrás. ¿Cómo te fue, mija? Valeria se dejó caer en el sofá junto a su madre, sin quitarse el vestido azul. Mamá, tenías razón. Ese hombre cree que todo se puede comprar. ¿Qué te propuso exactamente? Valeria le contó toda la historia, sin omitir detalles. Su madre la escuchó con la expresión cada vez más seria. 1.000.000 pesos, murmuró Esperanza, cuando Valeria terminó. Es más dinero del que hemos visto en toda nuestra vida. Mamá, no me digas que crees que debería haberlo considerado. No, mija. Hiciste lo correcto. Esperanza abrazó a su hija. Pero no te voy a mentir. Cuando tienes mi edad y has trabajado limpiando casas ajenas durante 25 años, 1.000.000 pesos suena tentador incluso para cosas que no deberían tener precio. ¿Entonces crees que fui tonta por rechazarlo? Su madre la miró directamente a los ojos. Creo que fuiste valiente, y creo que ese hombre probablemente nunca había conocido a alguien que lo tratara como un ser humano normal, en lugar de como una cuenta de banco. No es mi problema si estás solo. No, no es tu problema. Pero a veces la vida nos pone en el camino de personas que necesitan aprender algo, y nosotros también aprendemos algo en el proceso. El viernes siguiente, Valeria regresó a su rutina normal en el café. Don Roberto notó que estaba más callada de lo usual. ¿Qué pasó con el hombre del traje caro?, preguntó mientras preparaba café para los clientes matutinos. Resultó ser exactamente lo que usted pensó que era. Ah, pero te ves diferente, como si hubieras crecido unos años en una semana. Valeria reflexionó sobre el comentario. Era cierto que se sentía diferente. Había enfrentado una tentación que habría resuelto todos sus problemas económicos y había elegido mantener su dignidad. Eso le daba una sensación de fortaleza que no había experimentado antes. Alrededor del mediodía, mientras limpiaba las mesas de la terraza, vio una figura familiar caminando lentamente por la banqueta. Era Diego, pero se veía completamente distinto. Llevaba jeans, una camisa blanca simple y tenis. Sin el traje y la actitud imponente, parecía normal, vulnerable incluso. Se acercó al café, pero no entró. Se quedó parado afuera, mirando hacia el interior como si estuviera reuniendo valor para algo. Valeria siguió con su trabajo, consciente de su presencia pero sin darle importancia. Después de 10 minutos, Diego finalmente entró. ¿Puedo tener un café americano, por favor?, le preguntó a don Roberto. Por supuesto, señor. Diego se sentó en una mesa cerca de donde Valeria estaba trabajando, pero no intentó hablar con ella. Simplemente bebió su café en silencio, observando el ambiente relajado del lugar. Después de media hora, se levantó, pagó su cuenta exacta sin propina excesiva y se fue. Esa tarde regresó, y al día siguiente también. Durante toda la semana, Diego apareció en el café a diferentes horas, siempre solo, siempre vestido de manera casual. No intentaba hablar con Valeria, pero ella podía sentir su presencia. Era como si estuviera estudiando algo, tratando de entender algo que siempre había estado fuera de su alcance. Ese hombre está enamorado, comentó don Roberto el viernes por la tarde. ¿Qué? Lleva una semana viniendo aquí y nunca te quita los ojos de encima, pero no de manera irrespetuosa. Es como si estuviera apreciándote. Valeria sintió algo extraño en el estómago. No era atracción física, era algo más profundo. Era como si reconociera en Diego a alguien que estaba perdido, tratando de encontrar un camino de regreso a su humanidad. El sábado por la mañana, Valeria llegó al café para encontrarse con una escena inusual. Diego estaba sentado en la terraza con don Roberto y ambos parecían estar teniendo una conversación animada. Diego había llegado antes que ella y estaba ayudando a acomodar las sillas. «Buenos días, Valeria», saludó don Roberto con una sonrisa traviesa.
Tu amigo Diego me estaba contando sobre sus proyectos de construcción. Valeria miró a Diego con sorpresa. ¿Amigo? Le pregunté a don Roberto si podía ayudar con algunas tareas mientras espero, explicó Diego. No me gusta estar sentado sin hacer nada. Era la primera vez en una semana que le dirigía la palabra directamente. Valeria notó que sus manos estaban ligeramente sucias de acomodar las mesas de metal y había una mancha de café en su camisa. Era una imagen completamente diferente del ejecutivo impecable que había conocido. ¿Esperar qué exactamente?, preguntó Valeria. A que usted tenga tiempo para hablar conmigo, sin propuestas de negocios, sin ofertas de dinero. Solo hablar. Don Roberto se aclaró la garganta. Voy a revisar el inventario en la bodega. Ustedes dos pueden manejar las mesas durante unos minutos. Cuando se quedaron solos, Diego y Valeria trabajaron en silencio durante varios minutos, limpiando mesas y preparando el área para los clientes del desayuno. Era extraño ver a alguien tan acostumbrado al lujo realizando tareas tan mundanas. ¿Por qué está aquí realmente?, preguntó finalmente Valeria. Diego se detuvo en medio de doblar un mantel. Porque usted me hizo una pregunta que no he podido dejar de pensar. ¿Sobre su soledad? ¿Sobre por qué estoy solo? Se sentó en una de las sillas. He pasado toda la semana tratando de responder esa pregunta y me di cuenta de algo horrible. Valeria se sentó frente a él, curiosa a pesar de sí misma. Me di cuenta de que no sé cómo conectar con las personas como ser humano. Solo sé cómo ser Diego Santamaría, el empresario exitoso. He estado actuando un papel durante tanto tiempo que olvidé quién soy realmente cuando no tengo audiencia. ¿Y quién es usted realmente? Diego se quedó callado durante un largo momento. Honestamente no lo sé, por eso estoy aquí. Usted es la primera persona en años que me vio como algo más que una cuenta bancaria, y la primera que me dijo que no. No fue fácil decirle que no. ¿Por el dinero? Por el dinero, admitió Valeria. Mi familia necesita ese dinero desesperadamente. Mi padre está enfermo, no tiene seguro médico. Mi hermana menor quiere estudiar medicina, pero no tenemos para pagar la universidad. Cuando rechacé su oferta, no solo rechacé el dinero, rechacé la solución a todos nuestros problemas. Diego la miró con una mezcla de respeto y dolor, pero lo rechazó de todas maneras, porque hay algunas cosas que son más importantes que el dinero. ¿Cómo qué? Como poder mirarme al espejo sin sentir vergüenza, como mantener mi dignidad intacta, como preservar la posibilidad de que cuando finalmente esté con alguien, sea por amor genuino y no por una transacción. Diego asintió lentamente. Creo que eso es exactamente lo que yo he perdido, la capacidad de conectar con alguien sin que el dinero esté de por medio. En ese momento llegó el primer cliente del día, interrumpiendo su conversación. Durante las siguientes 2 horas, Diego se quedó observando cómo Valeria trabajaba. La veía interactuar con los clientes, siempre amable, siempre profesional, tratando a cada persona con el mismo respeto, sin importar si ordenaban un café de 30 pesos o un desayuno completo. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo Diego cuando hubo una pausa en el flujo de clientes. Por supuesto. ¿Qué la hace feliz? No me refiero a grandes sueños o metas, me refiero a qué la hace feliz en el día a día. Valeria reflexionó sobre la pregunta. Cosas pequeñas. Cuando mi mamá se ríe viendo sus telenovelas, cuando logro entender un concepto difícil de contabilidad, cuando don Roberto me cuenta historias de cuando era joven, los domingos que toda la familia se reúne para comer y por un momento olvidamos nuestros problemas. Suena pacífico. ¿Qué lo hace feliz a usted? Diego se quedó callado durante tanto tiempo que Valeria pensó que no iba a responder. No lo sé, dijo finalmente. Pensé que lo sabía. Pensé que cerrar negocios grandes me hacía feliz, o ver crecer mi cuenta bancaria, o aparecer en revistas, pero ahora me doy cuenta de que esas cosas solo me hacían sentir importante, no feliz. Entonces, ¿qué va a hacer? No lo sé. Por primera vez en mi vida adulta no tengo un plan. Diego la miró directamente. ¿Puedo pedirle un favor? Valeria se tensó ligeramente. Depende del favor. ¿Podría enseñarme? No a cambio de dinero, no como una transacción. Solo, ¿podría enseñarme cómo ser una persona normal? ¿Cómo conectar con la gente? ¿Cómo encontrar felicidad en cosas simples? No soy maestra de vida, Diego. No busco una maestra, busco una amiga.
La palabra amiga resonó entre ellos. Era algo tan simple, pero Diego se daba cuenta de que no había tenido una amistad genuina desde la universidad. ¿Amigos?, preguntó Valeria, dudando. Amigos, confirmó Diego, sin dinero de por medio, sin expectativas románticas, sin agendas ocultas. Solo dos personas que pueden aprender algo el uno del otro. Valeria lo estudió cuidadosamente. Había algo diferente en su expresión, una vulnerabilidad que no había estado presente en su primer encuentro. Está bien, dijo finalmente, pero con condiciones, las que usted quiera. Primera condición, nada de regalos caros. Si vamos a ser amigos, tiene que aprender que la amistad no se compra. Entendido. Segunda condición, quiero conocer a la persona real, no al empresario exitoso. Aquí en este café usted no es el CEO de nada, es solo Diego. Acepto. ¿Hay una tercera condición? Valeria sonrió por primera vez desde que lo conocía. Sí, tiene que aprender a preparar café. Si va a pasar tiempo aquí, va a trabajar como todos los demás. Diego se rió. Una risa genuina que transformó completamente su rostro. Eso va a ser interesante. Nunca he preparado ni siquiera café instantáneo. Entonces tiene mucho que aprender. Mientras don Roberto regresaba de la bodega y observaba la escena con aprobación silenciosa, tanto Diego como Valeria se dieron cuenta de que acababan de embarcarse en un tipo de relación completamente nuevo para ambos. No había contratos, no había dinero involucrado, no había expectativas más allá de la honestidad mutua. Era, quizás, el comienzo de algo que ninguno de los dos había experimentado antes. Una conexión auténtica entre dos seres humanos. 3 semanas después, Diego había establecido una rutina completamente nueva en su vida. Cada mañana llegaba al café La Esquina del Arte a las 7, una hora antes de que abrieran oficialmente, para ayudar con la preparación. Sus manos, antes impecablemente cuidadas, ahora mostraban pequeñas quemaduras de la máquina de espresso y cortes menores de lavar platos. No, Diego, el café se muele así, le decía Valeria por 5ª vez esa mañana, tomando sus manos para enseñarle el movimiento correcto. Si lo haces muy rápido, se calienta demasiado y pierde el sabor. Diego había descubierto que aprender a preparar café era mucho más complicado de lo que imaginaba. Cada paso requería atención, paciencia y práctica, virtudes que había perdido en su mundo de decisiones instantáneas y resultados inmediatos. ¿Mejor así?, preguntó tratando de imitar el movimiento que Valeria le había mostrado. Mucho mejor, ya casi parece café y no tierra mojada, bromeó ella, arrancándole una sonrisa. Durante estas semanas, Valeria había observado una transformación gradual en Diego. El hombre arrogante y calculador que había conocido estaba siendo reemplazado por alguien más genuino, aunque aún luchaba con conceptos básicos de interacción humana normal. Valeria, dijo Diego mientras limpiaba la máquina de espresso, ¿puedo preguntarte algo personal? Siempre preguntas antes de preguntar. Solo pregunta. ¿Por qué decidiste confiar en mí? Después de lo que te propuse la primera vez, tenías todos los motivos para no volver a dirigirme la palabra. Valeria se detuvo en medio de acomodar las tazas. Era una pregunta que ella misma se había hecho varias veces durante las últimas semanas. Al principio no confiaba en ti, admitió. Pero cuando regresaste día tras día, sin intentar comprar nada, sin hacer ofertas, solo estando aquí, me di cuenta de que quizás había algo más en ti que dinero y arrogancia. ¿Qué viste? Vi a alguien que estaba tan perdido como yo, pero de una manera completamente diferente. Se volteó para mirarlo. Yo estoy perdida porque no sé cómo salir de la pobreza sin comprometerme. Tú estabas perdido porque no sabías cómo ser pobre en experiencias humanas reales. Diego asintió lentamente. Es gracioso cómo el dinero puede ser tanto una solución como una prisión. ¿Te sientes prisionero? Me sentía. Ahora me siento como si finalmente estuviera aprendiendo un idioma que debería haber conocido toda mi vida. En ese momento, don Roberto llegó con su habitual buen humor matutino. «Mis 2 empleados favoritos», exclamó, observando cómo Diego luchaba con la cafetera. «Diego, muchacho, ya casi pareces un barista profesional». «Casi es muy generoso», respondió Diego, limpiándose las manos con un trapo. «Pero estoy mejorando. Lo importante no es la velocidad,
Es la dedicación, dijo don Roberto sabiamente. Y tú tienes dedicación. Durante las horas de mayor movimiento, Diego había aprendido a observar cómo Valeria manejaba diferentes tipos de clientes. Había aprendido que los empleados de oficina que llegaban con prisa necesitaban eficiencia y una sonrisa rápida, que las madres con niños pequeños necesitaban paciencia y comprensión, que los estudiantes universitarios que venían a estudiar necesitaban respeto por su espacio y tiempo. Cada persona que entra aquí tiene una historia, le había explicado Valeria una tarde. Mi trabajo no es solo vender café, es hacer que se sientan vistos, respetados, bienvenidos. En mi mundo empresarial, las personas son números, clientes potenciales, competidores, socios. Nunca pensé en ellos como personas con historias. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que he perdido años de conexiones humanas reales. Un viernes por la tarde, mientras cerraban el café, Valeria notó que Diego parecía especialmente pensativo. «¿Qué pasa? Te ves preocupado». Diego suspiró profundamente. «Mónica, mi asistente, me ha estado llamando todo el día. Aparentemente mi ausencia de la oficina está causando problemas. Hay decisiones importantes que necesitan mi aprobación, reuniones con inversionistas que he estado posponiendo. Y me doy cuenta de que no quiero regresar. Por primera vez en 11 años, no quiero estar en esa oficina tomando decisiones que afectan millones de pesos, pero que no me hacen sentir absolutamente nada». Valeria se sentó junto a él, en una de las mesas del café. «Diego, no puedes huir de tu responsabilidad. No estoy huyendo. Estoy cuestionando si esa es realmente mi responsabilidad o si es simplemente lo que he estado haciendo por costumbre». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que tal vez hay una manera de manejar mi empresa que no me desconecte de mi humanidad. Tal vez puedo ser un buen empresario y una buena persona al mismo tiempo». Valeria sonrió. «Creo que esa es la primera vez que te escucho hablar de tu empresa como algo más que una máquina de hacer dinero. Es la primera vez que lo veo así». En ese momento el teléfono de Diego sonó. Era Mónica y esta vez decidió contestar. «¿Mónica? Sí, sé que he estado ausente. No estoy enfermo. Mira, programa una reunión con todo el equipo directivo para el lunes por la mañana. Tengo algunas ideas nuevas que quiero implementar». Después de colgar, miró a Valeria con una expresión decidida. «¿Qué tipo de ideas?», preguntó ella. «Ideas sobre cómo una empresa puede ser exitosa financieramente y socialmente responsable al mismo tiempo. Ideas sobre cómo tratar a los empleados como personas, no como recursos. Ideas sobre proyectos que realmente mejoren las comunidades, en lugar de solo generar ganancias». Valeria sintió una sensación extraña en el pecho. Era orgullo, pero también algo más profundo. Era la satisfacción de ver a alguien crecer, cambiar, convertirse en una mejor versión de sí mismo. «¿Sabes qué significa eso?», preguntó Diego. «¿Qué? Que voy a necesitar una consultora en responsabilidad social. Alguien que entienda realmente lo que significa trabajar duro, lo que significa luchar, lo que significa mantener la dignidad incluso cuando el dinero escasea». Valeria lo miró con suspicacia. «Diego, si esta es otra manera de ofrecerme dinero, no es una oferta de dinero, es una oferta de partnership. Tú me has enseñado sobre humanidad. Ahora quiero que me ayudes a llevar esa humanidad a mi empresa, como socia, no como empleada». La proposición era completamente diferente a todo lo que había pasado entre ellos. No era transaccional, no era condescendiente, era una propuesta de igualdad. «Socia, socia, con participación real en las decisiones, con un porcentaje de la empresa, con voz y voto. Porque me he dado cuenta de que necesito a alguien que me mantenga conectado con la realidad». Tarde sin más, o el lunes por la mañana, Valeria se encontraba parada frente al edificio de cristal de Grupo Santa María en Santa Fe, vistiendo el mismo vestido azul que había usado para su primera cena con Diego, pero sintiéndose completamente diferente. Esta vez no era una invitada incómoda, era una socia potencial con ideas propias y una perspectiva valiosa. Diego la esperaba en el lobby, vestido nuevamente con su traje de empresario, pero había algo distinto en su postura. Ya no proyectaba la frialdad calculada de antes. Había una calidez genuina en sus ojos cuando la vio llegar. «¿Lista para conocer el otro mundo?», preguntó Diego mientras subían en el elevador hacia el piso ejecutivo. «¿Tu mundo real?».
Mi mundo anterior, el que estoy tratando de transformar. Las oficinas de Grupo Santa María eran impresionantes. Pisos de mármol, arte contemporáneo en las paredes y ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Pero Valeria notó inmediatamente la frialdad del ambiente. Los empleados caminaban con prisa, evitando el contacto visual, sumergidos en sus teléfonos y documentos. «Buenos días, señor Santamaría», saludó una mujer elegante de unos 40 años. «Soy Mónica, su asistente. Un placer conocerla, señorita Contreras». «El placer es mío», respondió Valeria, notando la curiosidad apenas disimulada en los ojos de Mónica. «¿Está todo listo para la reunión?», preguntó Diego. «Sí, señor. Los directores están esperando en la sala de juntas. Debo mencionar que están intrigados por la convocatoria urgente». Diego y Valeria intercambiaron miradas. Sabían que lo que estaban a punto de proponer sería controversial. La sala de juntas era imponente, con una mesa de madera que podía acomodar 20 personas y una vista espectacular hacia el bosque de Chapultepec. 5 hombres en trajes impecables esperaban, todos de mediana edad, todos con expresiones serias. «Caballeros», comenzó Diego, «les presento a Valeria Contreras, quien será mi nueva socia en el desarrollo de iniciativas de responsabilidad social». Un murmullo de sorpresa recorrió la mesa. El director financiero, un hombre corpulento llamado Fernando Vega, habló primero. «Diego, con todo respeto, ¿cuáles son las credenciales de la señorita Contreras? ¿Tiene experiencia en desarrollo inmobiliario?». Valeria sintió las miradas escépticas de todos los presentes. Era exactamente lo que había temido, ser juzgada no por sus ideas, sino por su origen. «Fernando», intervino Diego, «Valeria tiene algo que ninguno de nosotros tiene, experiencia real viviendo en las comunidades que nuestros proyectos afectan». «Entiendo eso», respondió Fernando, «pero los inversionistas esperan retornos, no experimentos sociales». Valeria decidió hablar. «Señor Vega, ¿puedo preguntarle cuál ha sido la tasa de ocupación de los últimos 3 desarrollos residenciales que construyeron?» Fernando consultó sus documentos. «Promedio del 75%. ¿Y sabe por qué no llegan al 100%? Bueno, varios factores: competencia, precios del mercado. Yo vivo en una de las comunidades vecinas a su desarrollo en Satélite», dijo Valeria, manteniendo un tono profesional pero firme. «Puedo decirle exactamente por qué las familias no se mudan ahí. No hay transporte público adecuado, no hay escuelas cercanas, no hay comercios locales. Construyeron casas hermosas en medio de la nada». Los directores se miraron entre sí, obviamente incómodos. «¿Y qué propone?», preguntó el director de Desarrollo Urbano. «Propongo que empecemos a construir comunidades, no solo casas, que incluyamos desde el inicio transporte, educación, comercios locales, espacios recreativos, que hagamos proyectos que la gente realmente quiera habitar». «Eso suena muy costoso», objetó Fernando. Diego tomó la palabra. «Fernando, ¿cuánto dinero hemos perdido en los últimos 2 años por unidades no vendidas?». Fernando calculó mentalmente. «Aproximadamente 50 millones de pesos. ¿Y cuánto costaría implementar las propuestas de Valeria?». «Tendría que hacer números, pero probablemente menos de la mitad de eso». Valeria continuó. «Además, proyectos así atraen subsidios gubernamentales y apoyo de organizaciones internacionales. Hay dinero disponible para desarrollo sustentable, solo necesitamos calificar para él». El director de Mercadotecnia, un hombre joven llamado Carlos, se inclinó hacia adelante. «Eso realmente podría diferenciarnos de la competencia. El desarrollador que construye verdaderas comunidades». «Exactamente», dijo Diego, «pero hay más». Valeria sacó una carpeta que había preparado durante el fin de semana. «Propongo que iniciemos con un proyecto piloto. Un desarrollo de 300 unidades en Tecámac. Incluye todo lo que mencioné: transporte, escuelas, comercios, centro de salud comunitario». «¿Tecámac?». Fernando frunció el ceño. «Esa zona es complicada. No es nuestro mercado típico». «Precisamente por eso es perfecto para un piloto», respondió Valeria. «Si podemos hacer que funcione ahí, funcionará en cualquier lado, y el costo de la tierra es significativamente menor». Diego agregó. «Además, Valeria ha estado en contacto con la administración municipal. Están dispuestos a ofrecer incentivos fiscales para proyectos de desarrollo comunitario integral».
Los directores intercambiaron miradas. La propuesta tenía mérito financiero, no era solo un proyecto social. ¿Cuál sería el timeline?, preguntó Carlos. 6 meses para diseño y permisos, 18 meses de construcción, respondió Valeria. Y propongo que durante el proceso de construcción contratemos trabajadores locales y compremos materiales de proveedores de la zona. Eso mantendría los costos bajos, murmuró Fernando, claramente haciendo cálculos mentales. La reunión continuó por 2 horas más. Al final, los directores votaron unánimemente aprobar el proyecto piloto, con un presupuesto inicial de 150 millones de pesos. Mientras salían de la sala de juntas, Diego caminó junto a Valeria hacia su oficina privada. «¿Cómo te sientes?», preguntó él. «Como si acabara de saltar de un avión sin paracaídas», admitió Valeria. «Pero también emocionada. Si esto funciona, podríamos realmente hacer una diferencia». «Va a funcionar», dijo Diego con convicción. «Y cuando funcione, vas a cambiar no solo esta empresa, sino toda la industria». Se detuvieron frente a la oficina de Diego. Valeria podía ver toda la ciudad desde ahí. Los rascacielos de Santa Fe, las colonias residenciales que se extendían hacia el horizonte, y a lo lejos, las montañas que rodeaban el Valle de México. «¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer?», preguntó Diego. «¿Qué? Acabas de demostrarle a 5 hombres que han estado en esta industria durante décadas que hay una mejor manera de hacer las cosas. Y lo hiciste no con agresión o confrontación, sino con lógica, datos y visión». Valeria se volteó hacia él. «¿Y tú te das cuenta de lo que acabas de hacer? ¿Qué? Acabas de arriesgar 150 millones de pesos en la visión de alguien a quien conoces desde hace menos de un mes. Eso requiere no solo confianza, sino fe». Se miraron en silencio por un momento y ambos se dieron cuenta de que habían cruzado una línea. Ya no eran solo un millonario solitario y una joven trabajadora. Eran socios, eran un equipo y quizás, solo quizás, estaban empezando a hacer algo más. «¿Lista para cambiar el mundo?», preguntó Diego con una sonrisa. «Una casa a la vez», respondió Valeria, devolviéndole la sonrisa. 2 meses después del inicio del proyecto Tecámac, Valeria se encontraba en el sitio de construcción a las 6 de la mañana, con botas de seguridad, casco amarillo y una carpeta llena de reportes que revisaba mientras caminaba entre los cimientos que comenzaban a tomar forma. El aire matutino del Estado de México era fresco, y desde ahí podía ver el amanecer pintando de naranja las montañas lejanas. «¡Valeria!», gritó Carlos Mendoza, el ingeniero jefe de obra, desde el otro lado del terreno. «Tenemos un problema». Se acercó corriendo, esquivando materiales de construcción y trabajadores que ya comenzaban sus labores. Carlos tenía una expresión preocupada que no había visto antes. «¿Qué tipo de problema?». «Los representantes de la comunidad quieren hablar contigo. Están, digamos que no muy contentos». Valeria suspiró. Habían tenido algunas reuniones con los líderes comunitarios locales durante la fase de planeación, y aunque inicialmente parecían apoyar el proyecto, había notado cierta resistencia en las últimas semanas. «¿Dónde están?». «En la escuela primaria, son como 50 personas». Valeria caminó hacia la escuela local, un edificio de concreto de los años 80 que necesitaba reparaciones urgentes. En el patio, efectivamente, había un grupo considerable de residentes, principalmente madres de familia y algunos hombres mayores. Sus expresiones variaban entre la preocupación y el enojo. «Buenos días», saludó Valeria, acercándose al grupo. «¿En qué puedo ayudarlos?». Una mujer de unos 40 años, que obviamente era la vocera del grupo, dio un paso adelante. «Señorita Contreras, somos vecinos de aquí, de toda la vida. Vinimos porque estamos preocupados por lo que está pasando con su proyecto. ¿Qué los preocupa específicamente?». «Mire, nosotros sabemos cómo funcionan estos desarrollos», intervino un hombre mayor. «Llegan, construyen casas bonitas para gente con dinero, y de repente nosotros ya no podemos pagar ni la tortilla porque todo se vuelve caro». Valeria asintió, entendiendo perfectamente la preocupación. Era un fenómeno conocido, la gentrificación que desplazaba a las comunidades originales. «Entiendo su preocupación y tienen razón en estar alerta. ¿Puedo explicarles exactamente qué estamos planeando?». «Ya escuchamos muchas promesas», dijo otra mujer. «Todos dicen que van a ayudar a la comunidad, pero al final solo nos perjudican».
¿Y si les demuestro que esto es diferente? La vocera la miró con escepticismo. ¿Cómo? ¿Pueden darme una semana para preparar una presentación detallada? No con números bonitos y promesas vagas, sino con compromisos legales específicos sobre cómo este proyecto va a beneficiar directamente a su comunidad. El grupo intercambió miradas. Después de varios minutos de murmullo, la vocera respondió: una semana. Pero si no nos convence, vamos a organizar protestas. Cuando Valeria regresó al sitio de construcción, encontró a Diego hablando con Carlos sobre los cronogramas de trabajo. Al verla llegar con expresión preocupada, se acercó inmediatamente. ¿Qué pasó con la comunidad? Tenemos un problema grande, Diego. La gente está preocupada de que los vayamos a gentrificar, y tienen razón en estarlo, porque es exactamente lo que ha pasado con otros desarrollos en la zona. Diego frunció el ceño. Pero nuestro proyecto es diferente. Estamos incluyendo comercios locales, trabajadores locales. Eso no es suficiente. Necesitamos garantías legales de que los precios de servicios básicos no van a subir, de que van a tener acceso preferencial a empleos en el desarrollo, de que una parte de las viviendas va a estar reservada para familias locales con precios accesibles. ¿Qué porcentaje estás pensando? 20% de las unidades a precio de costo, sin ganancia para nosotros. Diego se quedó callado, obviamente calculando el impacto financiero. Eso reduciría nuestras ganancias significativamente. Diego, ¿recuerdas lo que me dijiste el primer día que trabajé contigo en el café? Que querías aprender a ser una persona normal, a conectar genuinamente con otros. Sí, esto es exactamente eso. Es elegir entre ganancias máximas e impacto real en la comunidad. Diego caminó hacia el borde del terreno, mirando hacia las casas modestas que rodeaban el proyecto. Valeria sabía que estaba luchando internamente entre sus instintos de empresario y los valores que había estado desarrollando. Está bien, dijo finalmente. Hagámoslo. Pero necesitamos presentarlo a los directores de una manera que entiendan que es una inversión a largo plazo, no una pérdida. ¿Cómo? Lealtad de marca, relaciones comunitarias sólidas, posibilidad de replicar el modelo en otros lugares. Si esto funciona, tendríamos la fórmula para desarrollos exitosos en toda la zona metropolitana. Esa noche, Valeria y Diego trabajaron hasta muy tarde en la oficina, preparando una propuesta que satisficiera tanto a la comunidad como a los directores de la empresa. Alrededor de las 10 de la noche, pidieron comida china y siguieron trabajando en el piso, con documentos esparcidos por todas partes. ¿Sabes qué es lo irónico?, dijo Valeria, tomando un descanso para estirar la espalda. ¿Qué? Hace 3 meses, si alguien me hubiera dicho que estaría sentada en el piso de una oficina ejecutiva, comiendo comida china y diseñando estrategias para una empresa multimillonaria, habría pensado que estaba loco. Diego sonrió. Y si alguien me hubiera dicho que estaría dispuesto a sacrificar ganancias por principios, habría pensado lo mismo. ¿Te arrepientes? ¿De conocerte? Jamás. La respuesta salió tan naturalmente que ambos se sorprendieron por la intensidad del sentimiento detrás de las palabras. Se miraron durante un momento que se extendió más de lo que debería haber durado entre socios de negocios. Valeria sintió algo familiar en su estómago, esa sensación que había estado tratando de ignorar durante semanas. Diego comenzó, pero se detuvo. ¿Qué? Nada, mejor sigamos trabajando. Pero Diego se acercó a donde ella estaba sentada. Valeria, hay algo que he estado queriendo decirte. ¿Qué es? Cuando te conocí pensé que podía comprar tu tiempo, tu atención, incluso tu afecto. Era la única manera que conocía de relacionarme con las personas. Valeria sintió cómo su corazón se aceleraba. Diego, no creo que sea apropiado. Déjame terminar, por favor. Se sentó frente a ella, manteniendo una distancia respetuosa. Estos últimos meses, trabajando contigo, aprendiendo de ti, viendo cómo piensas y cómo te preocupas por otros, me he dado cuenta de que lo que siento por ti no tiene nada que ver con dinero o transacciones. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que me enamoré de ti de la manera que nunca creí que fuera posible. No del concepto de ti, no de lo que podrías hacer por mí, sino de quién eres realmente. Valeria sintió cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Diego, esto complica todo. ¿Por qué? Porque yo también he estado sintiendo cosas que no debería sentir por mi socio de negocios.
¿Qué tipo de cosas? Valeria respiró profundamente antes de responder. El tipo de cosas que hacen que me preocupe cuando llegas tarde al sitio de construcción. El tipo de cosas que hacen que me sienta orgullosa cuando veo cómo has cambiado. El tipo de cosas que hacen que quiera pasar tiempo contigo, incluso cuando no estamos trabajando. Diego se acercó más a ella. ¿Y eso te asusta? Me aterroriza, porque no quiero que pienses que todo esto... Hizo un gesto hacia los documentos esparcidos. Fue por algo más que mi genuino deseo de hacer una diferencia. Valeria, ¿realmente crees que podría dudar de tus motivos después de todo lo que hemos vivido juntos? No lo sé. Solo sé que no quiero arruinar lo que hemos construido. Diego tomó sus manos gentilmente. ¿Y si te dijera que creo que podemos construir algo aún mejor? En ese momento, ambos se dieron cuenta de que habían llegado a un punto de no retorno en su relación. Ya no podrían pretender que solo eran socios de negocios. La presentación comunitaria estaba programada para el viernes por la tarde en la escuela primaria de Tecámac. Valeria había pasado toda la semana refinando cada detalle, consultando con abogados para asegurar que todas las promesas fueran legalmente vinculantes y coordinando con los directores de Grupo Santa María para obtener aprobación final. ¿Nerviosa?, preguntó Diego mientras caminaban hacia la escuela, cargando carteles, una laptop y una caja llena de documentos legales. Terrificada, admitió Valeria. Si esto no funciona, no solo perdemos el proyecto, perdemos la confianza de toda la comunidad y probablemente mi credibilidad para futuros proyectos. Va a funcionar, dijo Diego con convicción. Has hecho un trabajo increíble. ¿Y si no les gusta la propuesta? ¿Y si piensan que seguimos tratando de engañarlos? Diego se detuvo y se volteó hacia ella. Valeria, recuerda por qué estamos haciendo esto. No es para ganar dinero, no es para impresionar a nadie, es porque realmente creemos que podemos hacer algo bueno para esta comunidad. Al llegar a la escuela, encontraron que había aún más gente que la semana anterior. Al menos 70 personas llenaban el patio, y Valeria reconoció a algunos reporteros locales entre la multitud. «Ay, no», murmuró. «¿Por qué hay prensa?» «Porque esto es importante», respondió Diego. «Si funciona, va a ser noticia. Si no funciona, también». Doña Carmen, la vocera de la comunidad, se acercó a ellos con expresión seria. «Señorita Contreras, señor Santamaría, como pueden ver, hay mucho interés en lo que tienen que decirnos. Agradecemos la oportunidad», respondió Valeria. «¿Podemos comenzar?» Durante los siguientes 40 minutos, Valeria presentó el plan más detallado que había preparado en su vida. Explicó cómo el 20% de las viviendas estarían reservadas para familias locales a precio de costo, cómo se establecería un fondo comunitario financiado por el desarrollo para mejoras en la escuela y el centro de salud, cómo se garantizaría que al menos el 60% de los empleos de construcción y mantenimiento fueran para residentes locales. Además, continuó Valeria, estamos comprometidos legalmente a que ningún comercio básico establecido actualmente en la zona cierre debido a competencia de nuestros espacios comerciales. Trabajaremos con los dueños existentes para mejorar sus negocios en lugar de reemplazarlos. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. No era lo que esperaban escuchar. «¿Y cómo sabemos que van a cumplir?», preguntó un hombre mayor desde el fondo. Diego tomó la palabra. «Porque todos estos compromisos van a ser incluidos en contratos legalmente vinculantes con la comunidad. Si no cumplimos, ustedes pueden demandar a la empresa y ganar automáticamente. Además», añadió Valeria, «proponemos establecer un comité comunitario de supervisión electo por ustedes, que tendrá acceso completo a todos los aspectos del proyecto y poder de veto sobre decisiones que afecten a la comunidad». La multitud comenzó a murmurar entre sí, claramente discutiendo las propuestas. Valeria intercambió miradas nerviosas con Diego. Doña Carmen se levantó. «Necesitamos unos minutos para discutir esto en privado». Valeria y Diego esperaron afuera de la escuela durante 20 minutos que se sintieron como horas. Los reporteros se acercaron para hacer preguntas, pero Diego cortésmente declinó comentarios hasta que la comunidad tomara su decisión. «¿Crees que hicimos suficiente?», preguntó Valeria. «Hiciste más de lo suficiente. Hiciste lo correcto». Finalmente, doña Carmen salió de la escuela y se acercó a ellos. «La comunidad ha votado», anunció. «Aceptamos el proyecto, con todas las condiciones que propusieron.
Valeria sintió como si una piedra gigante se hubiera quitado de sus hombros. ¿En serio? En serio, pero hay una condición adicional. ¿Cuál? Queremos que usted, señorita Contreras, sea la presidenta del comité de supervisión. La comunidad confía en usted. Esa noche, Valeria y Diego celebraron en un pequeño restaurante de comida mexicana cerca del sitio de construcción. Era un lugar sencillo, con mesas de plástico y música de banda sonando desde una vieja bocina, pero para ambos se sentía como el lugar más elegante del mundo. «No puedo creer que lo logramos», dijo Valeria, levantando su botella de Coca-Cola en un brindis improvisado. «Tú lo lograste», corrigió Diego chocando su botella con la de ella. «Yo solo firmé los cheques». «No es cierto. Tú tuviste que convencer a los directores, tuviste que arriesgar tu reputación empresarial, Tuve que confiar en ti», la interrumpió Diego. «Y fue la mejor decisión que he tomado en mi vida». Se miraron a través de la pequeña mesa y Valeria sintió que algo había cambiado definitivamente entre ellos. Ya no había tensión, no había incertidumbre sobre sus sentimientos mutuos. Había claridad. «Diego», comenzó Valeria, «sobre lo que hablamos el otro día, sobre mis sentimientos hacia ti. Sí, creo que necesito ser completamente honesta contigo. Por favor, durante estos meses he estado luchando contra lo que siento por ti, porque tenía miedo de que fuera como al principio, cuando pensé que solo eras un hombre rico tratando de comprar algo que quería. ¿Y ahora? Ahora veo a alguien que está dispuesto a arriesgar millones de pesos para hacer lo correcto. Veo a alguien que ha aprendido a valorar a las personas por quienes son, no por lo que pueden hacer por él. Veo a alguien que me hace querer ser una mejor versión de mí misma». Diego se inclinó hacia adelante. «¿Y eso qué significa?» «Significa que yo también me enamoré de ti, Diego. No del millonario, no del CEO exitoso. Me enamoré del hombre que aprendió a hacer café porque quería entender cómo viven las personas normales. Me enamoré del hombre que está dispuesto a sacrificar ganancias por principios». Diego sonrió, y era la sonrisa más genuina que Valeria había visto en él. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? ¿Qué? Que cuando traté de comprarte pensé que estaba ofreciendo lo más valioso que tenía, dinero. Pero lo más valioso que realmente tenía para ofrecer era mi capacidad de cambiar, de crecer, de convertirme en alguien digno de tu amor. Y lo más valioso que yo tenía para ofrecer no era mi pureza o mi virginidad, como tú pensabas al principio. Era mi capacidad de ver el potencial en ti para ser mejor». Diego se levantó de su silla y se acercó a ella. «Valeria Contreras, ¿me darías el honor de ser mi novia? No mi empleada, no mi acompañante, no una transacción de ningún tipo, solo mi novia». Valeria se levantó también y lo miró directamente a los ojos. «Sí, Diego, pero con una condición». «¿Cuál?» «Que mañana regreses al café a ayudar a don Roberto con el café matutino. Porque aunque ahora eres mi novio millonario, sigues siendo terrible haciendo espresso». Diego se rió y la tomó en sus brazos, dándole un beso que sabía a nuevos comienzos, a promesas cumplidas y a la realización de que algunas cosas en la vida, las más importantes, realmente no tienen precio. En la distancia, los fuegos artificiales de una celebración local iluminaron el cielo nocturno, como si el universo mismo estuviera celebrando que dos personas habían aprendido que el amor verdadero no se puede comprar, pero sí se puede construir, día a día, con respeto, confianza y valores compartidos. 6 meses después de que la comunidad de Tecámac aprobara el proyecto, Valeria caminaba por las calles recién pavimentadas del desarrollo, observando con orgullo cómo las primeras familias comenzaban a mudarse a sus nuevos hogares. Las casas de 2 pisos, pintadas en colores cálidos que habían sido elegidos por la misma comunidad, se alzaban entre jardines que los residentes habían comenzado a cultivar. «¡Valeria!», gritó una voz familiar desde una de las casas. Era Rosa, una madre soltera de 3 hijos que había sido una de las más escépticas durante las primeras reuniones. Ahora corría hacia ella con una sonrisa radiante. «Rosa, ¿cómo van las cosas?» «Increíble. Mira», dijo Rosa, señalando hacia su casa nueva. «Mis niños tienen su propio cuarto por primera vez en sus vidas, y la escuela nueva está a 3 cuadras.
Ya no tengo que levantarme a las 5 para llevarlos al otro lado del municipio. Valeria sintió esa familiar sensación de satisfacción profunda que había aprendido a asociar con el trabajo bien hecho. ¿Y tu trabajo en el Centro Comercial del Desarrollo? Perfecto. Doña Mercedes me está enseñando contabilidad para que pueda manejar la administración de su panadería. Dice que en 6 meses podré abrir mi propio negocio aquí mismo. Mientras caminaban hacia el Centro del Desarrollo, Valeria notó los cambios que habían ocurrido no solo en la infraestructura, sino en la gente. Había una energía diferente, una sensación de comunidad y propósito que rara vez había visto en otros desarrollos habitacionales. ¿Sabes qué es lo que más me gusta?, preguntó Rosa. ¿Qué? Que ustedes no se fueron después de vender las casas. Siguen aquí, asegurándose de que todo funcione. Era cierto. Valeria había establecido una oficina permanente en el desarrollo, y tanto ella como Diego visitaban regularmente para supervisar el progreso de los programas comunitarios. No era solo un proyecto de construcción. Se había convertido en un modelo de desarrollo sustentable que estaba atrayendo atención nacional e internacional. Esa tarde, Valeria se reunió con Diego en su nueva oficina local, un espacio modesto pero funcional que habían construido en el Centro Comercial del Desarrollo. Diego llegó cargando cajas de pizza y refrescos, una tradición que habían establecido para sus reuniones de fin de semana. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó Diego, besándola suavemente en la mejilla antes de sentarse en su escritorio improvisado. Increíble. Rosa me contó que ya hay lista de espera para las próximas fases del proyecto. Hablando de eso, Diego abrió su laptop. Tengo noticias importantes. ¿Qué tipo de noticias? 3 noticias en realidad. Primera, el gobierno federal quiere replicar nuestro modelo en 5 estados diferentes. Nos están ofreciendo contratos por más de 1.000 millones de pesos. Valeria se quedó sin aliento. ¿En serio? En serio. Segunda noticia. Una organización internacional de desarrollo urbano nos quiere como consultores para proyectos en Colombia y Guatemala. Esto es increíble, Diego. ¿Cuál es la tercera noticia? Diego sonrió con esa expresión traviesa que había aprendido a amar. La tercera noticia es que mi madre quiere conocerte oficialmente. Valeria sintió cómo su estómago se revoloteaba con nervios. En los 6 meses que habían estado juntos como pareja, Diego había conocido y se había enamorado completamente de su familia. Cenaba regularmente con sus padres en Nezahualcóyotl, ayudaba económicamente con los gastos médicos de su padre y había financiado la educación de su hermana menor. Pero ella aún no había conocido a la familia de Diego. ¿Estás segura de que quiere conocerme? Quiero decir, soy muy diferente a las mujeres que probablemente esperaba que tú... Valeria, interrumpió Diego tomando sus manos. Mi madre me dijo textualmente, quiero conocer a la mujer que logró que mi hijo dejara de ser un robot millonario y se convirtiera en un ser humano. ¿En serio dijo eso? En serio. Y también dijo que cualquier mujer que pudiera hacer que yo aprendiera a hacer café y visitara comunidades de bajos recursos cada fin de semana, obviamente tenía poderes mágicos. Valeria se rió. No tengo poderes mágicos. Ah, ¿no? Diego se acercó más a ella. Entonces, ¿cómo explicas que un hombre que solía medir todo en términos de ganancias financieras ahora mida el éxito en términos de sonrisas en las caras de los niños que viven en nuestros desarrollos? Eso no fui yo. Eso fue tu decisión de cambiar. Fue tu influencia lo que me hizo darme cuenta de que podía cambiar. Se besaron suavemente, interrumpidos por el sonido de la puerta de la oficina. Era don Roberto, que había venido a visitarlos desde el café en la Roma Norte. Perdón por interrumpir a los tortolitos, dijo con su habitual buen humor, pero necesitaba ver esto con mis propios ojos. ¿Ver qué?, preguntó Valeria. El desarrollo del que no han parado de hablar. Valeria, mija, esto es impresionante. Don Roberto se acercó a la ventana que daba hacia la plaza principal del desarrollo. ¿Ven esas familias jugando en el parque? ¿Los niños corriendo sin preocuparse por el tráfico? Esto es lo que deberían ser todas las comunidades. Diego y Valeria intercambiaron miradas orgullosas. Don Roberto, dijo Diego, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto, muchacho. Cuando conoció a Valeria por primera vez y después cuando me conoció a mí, ¿pensó que podríamos funcionar juntos? Don Roberto se rió. ¿Quieres la verdad? Siempre. Pensé que Diego era un hombre perdido que tenía dinero pero no tenía alma,
y pensé que Valeria era una mujer con alma, pero que necesitaba una oportunidad para brillar. Se volteó hacia ambos. Nunca imaginé que se encontrarían y se ayudarían mutuamente a convertirse en sus mejores versiones. Esa noche, mientras cenaban con algunas familias del desarrollo en el nuevo restaurante comunitario que había abierto doña Mercedes, Valeria reflexionó sobre lo mucho que había cambiado su vida en menos de un año. ¿En qué piensas?, preguntó Diego, notando su expresión pensativa.